Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Pero antes de entrar con todos los detalles, quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que forman parte de los miembros del canal y que nos han estado apoyando día con día. Y pues invitarlos a suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho, y de esa manera YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video y no se van a perder de absolutamente nada. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Samuel James Rice era un niño de 9 años nacido el 26 de septiembre de 1985 en Florida, fruto del matrimonio entre Donald y Claudine. Donald era un abogado de relaciones laborales bastante exitoso de Luisiana. Tuvo un primer matrimonio con una mujer llamada Riva, con quien tuvo 2 hijos, pero en 1981 su matrimonio terminó en divorcio. Poco después conoció a Claudine, quien también era abogada, y se casaron en 1983. Martha y Ted, quien eran los hijos del primer matrimonio de Donald, se fueron a vivir con la pareja, y para 1985 Donald y Claudine le dieron la bienvenida a su nuevo hijo en común. Jimmy, como lo llamaban sus seres queridos, era un niño alegre y risueño, que siempre tenía una sonrisa en su rostro. Según sus padres, era muy buen estudiante, y al momento de los hechos estudiaba el 5º grado y le gustaban las clases de ciencia, tocar el piano y pintar. Aunque su mayor hobby era jugar al béisbol, su sueño era convertirse en un jugador profesional de la MLB. Ya para el 11 de septiembre de 1995, Jimmy fue a la escuela como cualquier otro día y realizó sus actividades cotidianas. Luego de asistir a su última clase de ciencia, regresó a su casa ubicada en una zona del condado de Miami-Dade, en el autobús escolar. Alrededor de las 3 de la tarde, el autobús dejó a Jimmy en la parada ubicada a unos 250 metros de su casa. Transcurridos varios minutos de la hora estimada de llegada, los padres se percataron de que Jimmy no había regresado, así que se preocuparon. Don y Claudine se comunicaron con algunos de sus compañeros de clase para saber si por alguna razón él se había ido a casa de uno de ellos, pero Jimmy no estaba con ellos. Debido a que esto no era algo usual en su hijo, los Rice decidieron alertar a las autoridades y denunciar la desaparición de Jimmy. Afortunadamente, las autoridades se movilizaron bastante rápido para iniciar la búsqueda, y esa misma tarde se realizó una búsqueda masiva con cientos de policías y voluntarios. Se repartieron folletos y se distribuyó la imagen de Jimmy, y se utilizaron también algunos perros rastreadores, así como helicópteros, por toda la zona para poder encontrarlo. En la búsqueda realizada en bosques, senderos y parques, participaron diferentes organismos de seguridad, quienes hicieron patrullajes permanentes, tanto aéreo como terrestre. Además, se ofreció una recompensa de $160,000 por cualquier información que llevara al paradero de Jimmy. Los padres de Jimmy también acudieron a varios canales de televisión para así difundir la información de su caso, pero desafortunadamente durante meses no se halló ninguna pista que los guiara al niño. Sin embargo, en diciembre de 1995, una mujer de nombre Susan alertó a las autoridades por algo que encontró en su propiedad. Susan aseguró que desde hace varias semanas estaba siendo víctima de robo en su casa. Entre las cosas que fueron robadas de su vivienda, habían varias joyas y un arma de fuego. En su propiedad había un remolque donde vivía un hombre llamado Juan Carlos Chávez, quien trabajaba como personal de mantenimiento de su finca. Susan sospechaba que Juan Carlos le había estado robando las cosas de su vivienda, pero a pesar de que su remolque estaba en su propiedad, ellos no tenían acceso al interior del remolque. Pero Susan estaba demasiado segura de que Juan Carlos le estaba robando, así que decidió contratar a un cerrajero para forzar la puerta, mientras Juan Carlos no estaba. Ya para el 5 de diciembre de 1995, cuando Susan entró al remolque de Juan Carlos, no le tomó por sorpresa hallar su arma y a simple vista parte de sus joyas, pero lo que sí le sorprendió fue encontrar en el closet una mochila de un niño. Dentro de la mochila habían varios libros y unas hojas con el nombre de Jimmy Rice.
Ella inmediatamente reconoció el nombre porque durante algunos meses había visto la noticia de la desaparición de Jimmy, así que decidió llamar al FBI y posteriormente se confirmó que la mochila sí le pertenecía a Jimmy. Al día siguiente, las autoridades detuvieron a Juan Chávez para inmediatamente ser interrogado, y luego de que éste regresara a casa sin tener conocimiento de lo que había descubierto, lo esperaba la policía. Pese a que en un principio negó rotundamente tener algo que ver con la desaparición de Jimmy, el hombre terminó confesando que le había quitado la vida al pequeño de 9 años. Pero antes de continuar con la investigación, quiero hablarles un poco de quién es Juan Carlos Chávez. El hombre nació el 16 de marzo de 1967 en Cuba. Supuestamente había permanecido al ejército cubano en los años 80, aunque participó en una insurrección en contra de la dictadura, por lo que huyó hacia Estados Unidos en una balsa en 1991. También se dijo que había sido enviado a prisión en varias ocasiones en Cuba por haber robado a un banco de una base militar para poder huir de la isla, cosa que intentó varias veces. En este punto lo menciono como supuestamente porque esto fue lo que él dijo, pero no se pudo confirmar esta información. Por otra parte, en cuanto a la vida de Juan Carlos en Cuba, no se tiene mucha información. Él llegó solo a Estados Unidos e hizo amistades allí, aunque supuestamente nunca mencionó nada relacionado a su familia, salvo en algunas ocasiones que dijo que le enviaba dinero a sus padres y hermanos. En un principio, Juan Carlos compartió una casa con 2 sujetos que llegaron en una balsa junto a él. Allí comenzó a trabajar como manitas y mecánico, aunque se le dificultaba conseguir un trabajo estable. Y para 1994 es que comenzó a trabajar con esta familia como personal de mantenimiento. Como dije anteriormente, Juan Carlos vivía en un remolque dentro de la propiedad de la familia. Además, Susan le permitía usar una camioneta Ford para hacer recados y trabajos para la familia. Susan y su familia también tenían caballos y huertos en una granja cercana que pertenecían a un hombre llamado David Santana. Uno de los trabajos de Juan Carlos era visitar dicha granja para hacerse cargo de los caballos y de una siembra de aguacates que tenían. Ahora, siguiendo con el interrogatorio, Juan Carlos terminó por admitir que había asesinado a Jimmy, aunque dio varias versiones de los hechos. Sin embargo, al final guió a los agentes al lugar donde se encontraron los restos del pequeño. Las autoridades registraron la granja de los caballos y la propiedad de Susan, pero antes de que Juan Carlos revelara dónde estaba el cuerpo del niño, puso como condición que las autoridades le garantizaran que iban a recibir la pena de muerte una vez fuera juzgado. Evidentemente, los oficiales no podían garantizar eso, pero le dijeron que la fiscalía buscaría esa condena para él. El cuerpo de Jimmy se halló cerca del remolque de Juan Carlos. Este estaba descuartizado y escondido en 3 maceteros, las cuales habían sido sellados con cemento. Durante su declaración, Chávez aseguró que no habría cometido el crimen si no hubiera sido maltratado y abusado sexualmente por un familiar suyo en Cuba. El hombre afirmó que en la tarde del secuestro de Jimmy, él había estado observando a varios niños pequeños que jugaban en un charco en la calle, y que los pequeños solo llevaban su ropa interior, lo que generó en él interés en los niños. Luego de observar a estos niños, Juan Carlos se fue, pero poco después regresó al lugar, porque la imagen de los niños se repetía en su mente y quería mirar de nuevo. Pero en ese momento, mientras manejaba, vio caminar a Jimmy y sus impulsos lo llevaron a querer secuestrarlo. Juan Carlos condujo por el lado opuesto de la calle e interceptó a Jimmy. Se bajó de la camioneta con el arma calibre 38 que le había robado a Susan y apuntó al pequeño preguntándole: ¿quieres morir? A lo que claramente el niño respondió que no, así que lo obligó a subirse a la camioneta. Una vez en el auto, Jimmy se quitó la mochila y se la puso entre sus piernas. Mientras tanto, Juan Carlos lo siguió amenazando con el arma y le ordenó que bajara la cabeza para que nadie pudiera reconocerlo. Por respeto a la víctima, no voy a dar detalles explícitos de todo lo que hizo Juan Carlos y de las mismas declaraciones que él dio de cómo fue que abusó del pequeño. Pero se sabe que después del abuso, Juan Carlos aseguró que subió al niño a la camioneta con la intención de dejarlo en el lugar donde lo secuestró. Pero cuando llegó a la zona notó la presencia de muchos policías y asumió que estaban buscando a Jimmy,
por lo que decidió regresar a su remolque, manteniendo a Jimmy con la cabeza abajo para que nadie pudiera verlo en el camino. Una vez que llegaron al remolque, Jimmy comenzó a llorar y le preguntó si lo iba a matar, a lo que Juan Carlos intentó calmarlo. Minutos después escucharon helicópteros sobrevolando la zona. Juan Carlos se acercó a la ventana para ver si eran helicópteros policiales, y en ese momento Jimmy aprovechó para correr hacia la puerta para escapar, pero Juan Carlos le disparó derrumbándolo justo antes de que pudiera salir del remolque. Según Juan Carlos, él se acercó a Jimmy y lo sostuvo en sus brazos. Él estaba agonizando hasta que dejó de respirar. El hombre tomó el cuerpo de Jimmy y lo introdujo en un barril del metal dentro del remolque. Luego recordó que la mochila del niño estaba en la camioneta, así que fue a buscarla y la escondió en el remolque, no sin antes mirar varias de las cosas que había dentro, y también se deshizo de su ropa porque estaba ensangrentada. Durante esa noche estuvo pensando qué hacer con el cuerpo de Jimmy, y en los días siguientes intentó usar una retroexcavadora para poder cavar un hoyo y enterrar al niño, pero la máquina no funcionó. Juan Carlos notó que la tapa del barril donde estaba el cuerpo de Jimmy se había roto, así que sacó el cuerpo y comenzó a descuartizarlo, y según su relato, le tomó bastante tiempo hacer todo esto y también le provocó náuseas y vómitos. Después de esto, Juan Carlos decidió colocar el cuerpo de Jimmy en 3 macetas y rellenarlas con cemento. Por este horrible crimen, Juan Carlos fue acusado de asesinato en primer grado, y a pesar de haber confesado y guiado a los agentes a los restos del pequeño, decidió declararse inocente. En el juicio realizado en 1998, la defensa de Juan Carlos Chávez presentó la teoría de que Edward, el hijo de Susan, era el responsable del asesinato de Jimmy. Para ese momento, Edward había tenido algunos problemas legales y estaba en arresto domiciliario, por lo que tenía una tobillera electrónica, aunque se le permitía a algunos lugares por cuestiones de trabajo. Según la teoría de la defensa, esa tarde Juan Carlos llegó a la casa y se topó con Edward junto al cuerpo de Jimmy. Supuestamente Edward le dijo que lo había matado accidentalmente y le pidió que lo ayudara a ocultar el cuerpo, pero la fiscalía pudo refutar esta teoría debido a que, como dije antes, Edward tenía una tobillera electrónica y además esa tarde había estado visitando a un cliente en otra área y las autoridades pudieron confirmarlo. En su declaración en el tribunal, Juan Carlos también declaró que había sido maltratado y amenazado por las autoridades luego de su arresto y que su confesión había sido coaccionada. Sin embargo, los agentes negaron por completo que algo de esto hubiera sucedido. Aún así, su abogado intentó suprimir la confesión de Juan Carlos, pero la solicitud fue denegada. Finalmente, con todas las evidencias en su contra, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad a Juan Carlos Chávez por el asesinato de Jimmy Rice y además recomendaron al juez una sentencia de pena de muerte. Y el 23 de noviembre de 1998, Juan Carlos fue condenado a muerte, tal y como lo había pedido antes de dar su confesión en 1995. En los años siguientes, Juan Carlos introdujo una serie de apelaciones hasta llegar a la Corte Suprema de Florida, quien finalmente confirmó su condena y tras varios procesos, esta quedó firme en el año 2013. Tras el asesinato de Jimmy, su familia creó la organización Jimmy Rice Center para víctimas de depredadores sexuales, la cual ofrece asesorías a los padres de víctimas de depredadores sexuales y coopera con el flujo informativo entre las agencias policiales en la resolución de este tipo de casos, ya que durante la investigación del caso de Jimmy, Donald Rice se dio cuenta de que algunas agencias policiales no sabían cómo manejar el caso. Donald también aseguró que de haber contado con perros entrenados en las labores de búsqueda de Jimmy, quizás habrían podido encontrar sus restos más rápido. Así que a través de la fundación decidió donar más de 400 perros a los diferentes cuerpos policiales de Estados Unidos. Asimismo, Donald y Claudine abogaron y promovieron la ley de internamiento civil involuntario Jimmy Rice para el tratamiento y atención de depredadores sexuales violentos, mejor conocida como Ley Jimmy Rice, la cual fue aprobada en la legislación de Florida en 1998 y entró en vigor el 1 de enero de 1999. La ley Jimmy Rice exige que los reclusos con antecedentes de delitos sexuales sean revisados por el Departamento Correccional de Florida.
y el Departamento de Niños y Familias de Florida y los fiscales estatales para así determinar el nivel de riesgo de reincidencia. Al salir de la cárcel, estos reclusos pueden estar sujetos a procedimientos civiles y ser internados en un centro de seguro para recibir tratamiento. El 2 de enero de 2014, luego de 16 años en el corredor de la muerte, el gobernador de Florida, Rick Scott, firmó la sentencia de muerte de Juan Carlos Chávez, de 46 años. Poco más de un mes después, el 12 de febrero de 2014, Juan Carlos fue ejecutado a través de una inyección letal en la prisión estatal de Florida de Rainford. El hombre dejó una nota con sus últimas palabras que decía lo siguiente: el amor inagotable sea con nosotros, sobre mí, sobre los que hoy quitan la vida a este cuerpo, así como sobre los que en su ceguera o en su dolor desean mi muerte. Dios nos bendiga a todos. Donald y su hijo Theo asistieron a la ejecución de Juan Carlos Chávez, y en una declaración a un medio de comunicación, Donald aseguró que su familia estuvo marcada por siempre por el asesinato de Jimmy, y en el 2009 Claudine murió a causa de un infarto. Luego, en el 2012, su hija Marta se quitó la vida a la edad de 35 años. La joven padecía una gran depresión provocada por no poder superar la muerte de Jimmy y de su madre Claudine. Tristemente, Ted es el único miembro de la familia Rice que vive hoy en día, ya que el 3 de octubre de 2020, Donald falleció a sus 76 años. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles que pudimos recabar para compartirles en este caso. Antes de despedirme, en pantalla van a estar apareciendo cada una de mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse y al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.